Bueno, hola, antes de entrar de lleno en todas las temáticas de la unidad 3, tenía una deuda con ustedes que es el análisis de Génesis 34, el rapto de Dina, que es una de las fuentes que corresponden a la unidad 2 y que está relacionada con la comunidad, ¿no? Con los contenidos relacionados con las unidades domésticas, el tema del parentesco y demás. Esta es una narración de las tantas narraciones patriarcales que hay en el libro de Génesis, que ustedes recordarán, hemos comentado en alguna oportunidad, parece ser fruto de una escuela, llamémosle así, que se denomina la escuela sacerdotal, que está muy relacionada con el grupo que fue deportado y exiliado en Babilonia por obra del imperio neobabilónico que destruye Jerusalén en el siglo VI, ¿no? Alrededor del 586, y traslada a familias y a gente de la élite, a sacerdotes, ¿no? Que habían trabajado en el templo de Jerusalén, hacia Babilonia. Y habíamos comentado en alguna oportunidad con algún otro texto de Génesis que vimos que es muy probable que esos personajes que habían sido parte de una élite dominante en ese reino hebreo de Judá, eh, con conocimiento de la escritura, hayan intentado preservar esa memoria colectiva de los hebreos, esos relatos que seguramente andarían circulando en forma oral, por escrito, ¿no? Lo que se llama las narraciones patriarcales. El patriarca acá en cuestión sería Jacob, y es su hija Dina la que sufre la violación y el rapto por parte de un hombre que se llama Siquem, ¿no? Aquí se lo presenta como Siquem, el hijo de Hamor el Jibita, príncipe de aquella tierra, ¿no? La vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Es decir, empieza el drama en unos pocos renglones. Evidentemente, por la narración, lo que sucede es que Dina es capturada y es violada por este hombre, por Siquem, dice el texto, cuando salió a ver a las mujeres del país. Lo que está en el trasfondo de esto, que nos vamos a dar cuenta a medida que leamos esa narración, es una relación que implica a los hebreos en una situación de nomadismo circunscripto. Han llegado, como ustedes recordarán por la lectura de Roughton, en una época del año en la que los nómadas pastores de ovejas se acercan a las aldeas o a las ciudades de los sedentarios y tienen que llevar a cabo ambos, ¿no? Toda esta relación de complementariedad, de reciprocidad, pactar, ¿no? Esa palabra pacto va a aparecer muchas veces, ¿no? Incluso la vamos a ver en la unidad 3. Ustedes habrán visto quizá pactos interestatales, ¿no? En los prácticos, esos llamados tratados, pero esa es una noción que es muy importante en el antiguo cercano oriente, en muchas otras sociedades antiguas, y es parte de unas relaciones que nosotros podríamos denominar como políticas. Son formas de hacer política en estas sociedades antiguas, ¿no? Entonces hay pactos entre nómadas y sedentarios. Se están asentando evidentemente en esta zona estos grupos de pastores, y la chica sale seguramente a ver si se encuentra con alguien, con alguna amiga, quizá alguien que haya conocido el año anterior, pero está sola. Es un mensaje interesante el de la fuente, ¿no? No es que salieron todas las mujeres a recorrer o a buscar con quién hablar o con quién entablar alguna relación. Ella está sola, la ve este hombre, este Siquem, este joven, y la ataca y la rapta y se la lleva. Pero sucede algo también quizá un poco perverso. Siquem se enamora de ella y entonces sí le solicita a su padre: tómame a esta chica por mujer. Es decir, le está pidiendo a su padre que vaya y haga otra vez el pacto con el padre de ella, es decir, que los patriarcas decidan entre sí las condiciones de esta unión. Siquem, después de lo que hizo, se quiere casar con ella.
Y ahí viene toda la relación que se va a empezar a entablar, porque el padre le hace caso, ¿no? Y va a buscar a Jacob, el papá de Dina, y le dice que su hijo quiere casarse con Dina. Hamor, padre de Siquem, salió a donde estaba Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo, que ya en el párrafo anterior nos avisan, ¿no? Estaban con el ganado en el campo y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Es decir, el padre sabe lo que ha ocurrido, pero espera, porque es un asunto que tiene que ver con toda la familia, ¿no? De acá en más, ya el relato tiene que ver con cómo vengar el honor familiar, ¿no? Entonces aparece el padre de Siquem, del violador, para hablar con Jacob y proponer unos términos de ese pacto, para esa alianza matrimonial, crear esa relación de parentesco entre una familia nómada y otra que es sedentaria, en unos términos que podrían ser muy favorables para los dos. Y esto se reitera en varios párrafos de la fuente, ¿no? Porque se le plantea, bueno, dadme a vuestra hija por mujer, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad para vosotros las nuestras, quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca, instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades. Bueno, una licencia del traductor. Sabemos que no hay una economía monetaria y después lo vamos a explicar en la unidad de 3. No es que van a poder comprar, pero evidentemente les está diciendo que pueden asentarse con tranquilidad y que pueden casarse con las mujeres de los hombres que están acá en esta ciudad, ¿no? Pueden entablar relaciones los patriarcas, tanto del grupo nómada como los del sedentario, y arreglar esta alianza, los matrimonios de sus respectivos hijos, todo lo cual va a permitir acceder a bienes de un lado y del otro, ¿no? Por allí más adelante este señor Hamor, el papá de Siquem, dice, y bueno, para convencer a su gente en la ciudad, eh, esta gente que tiene rebaños, hablando de los pastores, si hay alianzas matrimoniales entre dos grupos, los nómadas y los sedentarios, ¿acaso sus rebaños no van a ser para nosotros? Como también nuestras tierras pueden ser para ellos. Oferta que para un grupo nómada, por lo que ustedes saben del nomadismo circunscripto, es una oferta interesante. Tener un lugar a donde acceder para el pastoreo, tener asegurado el agua, el acceso al agua y el acceso a los pastos. Entonces, dejando de lado la ofensa, la transgresión cometida, que es una transgresión mayor, la violación siempre se castiga eh, con muchísima gravedad, suele ser una afrenta que se compensa con la muerte, ¿no? del agresor, que es efectivamente lo que en la narración, ¿no? que va aumentando la tensión, pareciera que va a ocurrir, ¿no? Los hermanos vienen del campo, es decir, a donde estaban con el ganado, ahí es donde tenemos el primer indicio de que se trata de pastores, y escuchan esa propuesta que hace el padre de Siquem a Jacob y a ellos mismos también, todos los hermanos de Dina, ¿no? Entonces, bueno, pídanme la dote que quieran, pero denme a Dina como esposa para mi hijo, ¿no? Y los hijos de Jacob, ya se va preparando el terreno, ¿no? Dice, respondieron a Siquem y a su padre Hamor con disimulo, y dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Dina, dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo os la daremos a condición de que os hagáis como nosotros, circuncidándose todos vuestros varones. Es decir, la circuncisión es una costumbre de varios pueblos del antiguo cercano oriente, los asirios la tienen, los hebreos la tienen, los egipcios también, no todos, pero hay muchos que la tienen, y es todo un símbolo de identidad cultural también, ¿no? Y eso es lo que están pidiendo estos hermanos de Dina ante este planteo, ¿no? de Siquem y de su padre de una alianza matrimonial, de tener a Dina por esposa
de su violador, ¿no? Cosa que los hermanos ya saben, en ese momento no dicen nada sobre eso, siguen la conversación como si se tratara de hablar de la alianza solamente, pero unos renglones más arriba hemos advertido que cuando se enteran, los hermanos dicen una frase: esto no se hace. Es decir, esta es la alusión al crimen gravísimo que se ha cometido con Dina. Bueno, la cuestión es que hay que convencer, ¿no?, a los habitantes de la ciudad, a los habitantes varones, a circuncidarse, y eso es lo que efectivamente va a hacer Hamor, y su hijo, su propio hijo también se va a circuncidar, y en el momento en que están descansando, reponiéndose de esa operación, pues dice: se circuncidó todo varón que salía por las puertas de la ciudad. Ahí empezamos a ver explícitamente que el ámbito de Siquem y de su padre Hamor es el ámbito urbano. El ámbito de Jacob, de sus hijos, de su hija Dina, es el ámbito pastoril del nomadismo circunscripto. Una vez que se circuncidaron todos y están doloridos y recostados, al tercer día aparecen los hijos de Jacob, Simeón y Leví, los hermanos de Dina, y comienza un baño de sangre. Es esta idea de la venganza, lo que se llama la venganza de sangre, que es una norma de la comunidad. Cuando nosotros vemos la legislación, lo que es no norma sino ley, escrita, ¿no?, el Estado escribiendo un código o las leyes sueltas que nos hayan llegado a veces de otros pueblos, se pone por escrito muchas veces lo que es la norma, lo que es la costumbre o la tradición de un grupo, y a veces en otros artículos lo que aparecen son leyes que hacen a situaciones específicas de un contexto, de un reinado, de una X época, que legislan sobre cuestiones así muy concretas. Pero en todo lo que tiene que ver con familia, como por ahí habremos mencionado, lo que hacen los códigos es poner por escrito las normas, la tradición ancestral de los grupos, según la cultura, ¿no? En este caso, bueno, es la cultura, es la identidad de los hebreos, pero es la de muchos otros pueblos, ¿no? Es decir, dañar a una mujer que puede ser un personaje importante, fundamental para poder entablar una relación de parentesco, concretar la alianza, que es una de las relaciones, recuerden el átomo, ¿no? Filiación, consanguinidad y alianza, como dice Levi-Strauss, son las tres partes, ¿no?, que integran ese átomo de parentesco, los tres tipos de relaciones. Entonces, es imprescindible que sean los patriarcas quienes entablen esa relación de alianza y que tomen las decisiones que correspondan, ¿no?, para dar las condiciones materiales a esa nueva unidad doméstica, ¿no?, a los futuros contrayentes. Esto en este caso no se ha producido. En todo caso es el mundo al revés. Una vez producida la violación, sin ni siquiera hablar de lo que ha ocurrido, aparece el violador como su padre también a pedir la mano de Dina, lo que correspondería haber hecho en el principio, ¿no?, a Jacob y ante sus hermanos. Como ya la transgresión se ha cometido, por eso los hermanos contestan, como decía más arriba, con disimulo. Ahí nos damos cuenta. Están tramando algo. ¿Qué es esto justamente? Después de poner como condición la circuncisión, se lleva a cabo la norma. La norma de la comunidad es que ante este tipo de afrentas, la responsabilidad, en términos de lo que es una comunidad, siempre es colectiva. Esta es la diferencia con la legislación, con los códigos, con la ley, no la norma, sino la ley escrita, porque cuando está escrita la llamamos ley y es fruto de la mano estatal. El Estado prefiere, ¿no?, y va a sostener siempre la responsabilidad individual. El transgresor es el que debe cumplir la pena que se determine, que a veces es una pena de muerte, muchas veces es pena de muerte en el caso de la violación, porque es una transgresión gravísima que tiene que ver con la esencia misma de la comunidad, ¿no? Llevarse la mujer que no corresponde que uno se lleve por la fuerza, porque no ha entablado la relación de alianza, es decir, no se ha respetado la autoridad de los patriarcas.
Entonces eso se castiga generalmente con la muerte. Hay algunos otros tipos de casos que podemos referir en otro momento, pero para centrarnos a cómo se ejecuta la venganza, hay una descripción, bueno, de toda una serie de actos muy sangrientos. Entraron estos hermanos, Simeón, Leví, los hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y entrando a la ciudad sin peligro, mataron a todo varón. También a Hamor y a Siquem, ¿no? A Siquem, que había sido el violador de su hermana, ¿no? A filo de espada, y tomando a Dina de la casa de Siquem, es decir, recordemos que no solamente la violó, sino además la raptó, está en su casa. Tomando a Dina de la casa de Siquem, salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana. ¿Ves lo de la responsabilidad colectiva? Hay un ejecutor concreto, que es este Siquem, y sin embargo, el narrador dice que ellos atacaron a la ciudad que había violado a su hermana. Se apoderaron de sus rebaños, vacadas y asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo. Saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había adentro. ¿No? Es un saqueo en toda la línea, es un párrafo terriblemente violento, si uno imagina cómo se lleva a cabo una venganza de este tipo. Más allá de que nunca podemos saber cuánto puede haber de verdad histórica. La narración lo que muestra es un contexto cultural, unas costumbres, un ámbito geográfico, el nomadismo circunscripto es una realidad histórica del Antiguo Oriente, la vida urbana también lo es. Lo que no sabemos es si el episodio es real, ¿no? Es de estos relatos, diríamos, hasta folclóricos que circulaban sobre los patriarcas y que en algún momento, bueno, se van ordenando y se ponen por escrito en lo que constituye gran parte del libro de Génesis, ¿no? Pero el rasgo cultural sí sería lo histórico. No los personajes en sí que aquí aparecen mencionados no tienen una carnadura histórica como cuando uno habla de Tutmosis III o de Hammurabi o de Ramsés II. Pero lo histórico sí es ese contexto geográfico y cultural, cómo funcionaban las normas en la mentalidad de una comunidad, qué cosas se hacen o no, como dicen con mucha claridad los hermanos de Dina, esto no se hace, y ya se sabe lo que viene después de esto, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es incontenible. Pero también es interesante, más allá de esa venganza de sangre y de que lo que denota es la responsabilidad colectiva, frente a ese delito, ¿no? Cómo las comunidades solucionan así sus pleitos, las responsabilidades son colectivas, sobre todo en estas transgresiones gravísimas. Lo interesante también es, en el final, una frase que dice Jacob, ¿no? A estos hijos, que bueno, han lavado el honor familiar, ¿no? Ahí sobre el final vuelve a aparecer Dina. Todo lo anterior en la narración es el relato de las propuestas de ambas partes, ¿no? De las condiciones que ponen los hermanos de Dina, lo que dice el padre de Hamor, y dice que Dina desaparece de esa narración. Está en el inicio, cuando la encuentran sola, ¿no? Lejos seguramente de las tiendas donde estaban su familia y el resto de la gente de su comunidad, y vuelve a aparecer al final cuando es llevada, ¿no? Por sus hermanos de la casa de su raptor. Todo ese relato de cómo limpiar el honor, la afrenta sufrida, el honor es muy masculino, el honor de la familia se sostiene de la mano de los varones de la familia, que son los que tienen que defenderlo, ¿no? Y eso es como el meollo de la narración, ¿no? Pero nosotros que sabemos de estas relaciones entre nómadas circunscriptos y sedentarios, tenemos esta frase reveladora de Jacob, ¿no? Es decir, está bien, la afrenta había que lavarla, había que restaurar el honor afrentado o herido, pero Jacob advierte, como buen patriarca que es, ¿no? Mira futuro y les dice a sus hijos, me habéis puesto a malas, haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos, los pericitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres, y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado, yo y mi casa. Es decir, la venganza es circular, es decir, a un ataque puede suceder otro. La gente de Jacob, estos hijos y seguramente otros hombres del grupo, que entraron a la ciudad, se llevaron a los niños, a las mujeres, mataron a todos los hombres, ¿no? Es un baño de sangre. Bueno, eso puede suscitar algún tipo de venganza de alguien que haya quedado vivo, que va a vengarse de la afrenta sufrida, de que hayan asesinado a sus familiares, ¿no? Alguno que tome parte, ¿no?
por la gente que estaba en esta ciudad, ¿no? Donde vivía Siquem con su padre Hamor. Y esto es interesante visto desde el punto de vista de los nómadas y los sedentarios, esto de me habéis puesto a malas con la gente del lugar. Claro, si nosotros sabemos que el nomadismo circunscripto es recurrente, ¿no? Es un movimiento regular, más o menos siempre para la misma etapa del año, se sabe que se van a acercar los nómadas con sus rebaños, que siempre necesitan lo mismo, el acceso a tierras de pastos, a zonas donde hay agua, que a cambio de eso pueden ofrecer algún tipo de servicio a los sedentarios. Es parte de la convivencia de todos los años y de un intercambio y una complementariedad desde el punto de vista económico, social también, porque, ¿por qué no? Hasta puede haber matrimonios, adopciones. Nosotros vimos un archivo de Mari donde incluso alguien es adoptado, un funcionario adoptado por una familia que tiene una parte de sus miembros en situación de nomadismo circunscripto y la otra parte están asentados, ¿no? ¿Se acuerdan de ese Archivos Reales de Mari, texto 811? ¿No? Bueno, esto es lo que está planteando Jacob a futuro. Voy a tener problemas, porque después de un ataque así, ¿quién va a querer pactar con nosotros? ¿No? Es el subtexto de lo que está diciendo. Vamos a estar en riesgo. No solamente porque puede venir la venganza del otro lado, algún familiar, alguien que tenga que ver con esa gente de la ciudad. Pero implícito en eso también está dónde vamos a ir, dónde nos vamos a sentar, ¿no? Un texto interesante para volver a pensar no solo la comunidad y las normas de la comunidad, sino también las relaciones entre nómadas y sedentarios, porque la transgresión tiene lugar entre grupos que pertenecen a distintos modos de vida, ¿no? Y la otra que nos quedaba, que estaba viendo, no está enumerada entre las listas de fuentes de la unidad 2, es el texto 5.6 de estas páginas en donde aparecen las fuentes con unas letritas más chiquititas. Son todas fuentes más o menos de la época paleobabilónica, ¿no? De la primera dinastía babilónica, más o menos alrededor del 1600, muchas de ellas. Algunas son un poco anteriores, 1800. Acá es el texto 5.6, que se llama Fragmento de un pleito sobre paternidad, ¿no? Hay un conflicto familiar y se pone en duda que un personaje, que aquí aparece mencionado, que se llama Ninurta Raim Serim, se ha puesto en duda, ¿no? Su paternidad es puesta en duda. Se duda de que su padre, o quien él dice que es su padre, realmente lo haya sido. Acá hay alguien que pone en duda la paternidad. No el propio Ninurta Raim Serim, en está muy seguro de quién es hijo, y hay otros testigos que pueden afirmarlo. Piensen que por una cuestión del desarrollo de la tecnología de la época nadie podría hacerse un ADN, pero hay otras maneras. Las sociedades tienen, cada una de ellas sus hábitos culturales, hay una manera de asegurar quién es hijo de quién, ¿no? La filiación, que es otra de estas relaciones importantes dentro del átomo del parentesco, es muy importante porque si uno piensa en el aspecto económico de esas relaciones de parentesco, si la filiación está probada, no hay duda acerca de quién puede ser el heredero del usufructo de la tierra. Ninurta Raim Serim, el hijo de Enlil-bani, solicitó a los funcionarios y jueces de Nippur, ¿se acuerdan? Vieja ciudad súmera, pero que sigue existiendo mucho tiempo después, en esta etapa de la primera dinastía babilónica, que es esta etapa paleobabilónica. Entonces se presentó a los funcionarios y jueces y dice, ¿no? Describe la situación, ¿no? de su nacimiento. Enlil-bani, mi padre, el hijo de Ahisagish, murió mientras yo estaba dentro de mi madre. Es decir, la mujer queda embarazada, el hombre muere, no sabemos qué debe haber pasado, pero no llega a conocer a su hijo. La madre sigue adelante con el embarazo y el chico nace, ¿no? Está el nombre de la mamá, se llama Sin Nada. Sin es el nombre de la luna, de la divinidad lunar, así que no es raro que una mujer tenga ese compuesto, ¿no? Aunque también aparecen muchos nombres masculinos, ¿no? Incluso de reyes, ¿no? por esta consagración a la divinidad lunar que es Sin, ¿no? Antes de mi nacimiento, Jabanatum, la madre de mi padre, informó a Luga el pastor y Singamil el juez, y buscó a la partera,
quien ayudó a traerme al mundo. Es decir, la que se ocupó de proteger a esa embarazada que había quedado viuda, ¿no? La mamá de Ninurta Rahim Serim, es su abuela, es decir, la suegra de esa mujer embarazada. Sabemos por Van der Thorn, este artículo que habla de Babilonia, y por algún otro texto por ahí que seguramente lo menciona, que en muchas de estas sociedades orientales, como por ejemplo en Babilonia, el hábito, digamos, la costumbre que tiene que ver con cómo se concreta una relación matrimonial es que la mujer entre a vivir en la casa del hombre. Por eso ella ha quedado, su marido ha muerto y esta señora sin nada ha quedado, digamos, bajo la protección de su suegra, esta mujer Jabanatum, que inmediatamente informa a Luga el pastor y Singamil el juez, ¿no? Vecinos, y busca a la partera cuando se produce el momento del nacimiento. Pero ya hay otros que saben, ¿no? Esta mi nuera embarazada conmigo en mi casa, ¿no? Está esperando familia, mi hijo ha muerto, mi hijo, su marido, el marido de esta mujer sin nada. Después de que crecí, sigue exponiendo su pleito, este muchacho, Ninurta Rahim Serim, después de que crecí, en el año 20 de Samsu y Luna, ahí está la datación, ¿no? Es uno de los sucesores de Hammurabi, unos cuantos después de Hammurabi, ¿no? En el año 20 de Samsu y Luna, dice entre corchetes, hay una parte del documento que está resumida, sus tíos intentan cuestionar quién era el padre. O sea, dudan. No sabemos si vos sos hijo de nuestro hermano. Vaya a saber si sos hijo de nuestro hermano, ¿no? Entonces, esto es muy grave. Lo que no está dicho acá, en ningún momento, no aparece la mención, aparece después la descripción de cómo se va resolviendo ese pleito, pero en ningún momento está dicho el motivo de fondo de ese pleito. ¿Por qué? Muchos años después, pongamos 20 años tiene este muchacho ya, ¿no? Aparecen los tíos, los hermanos del padre, a cuestionar. A lo mejor vos no sos hijo de nuestro hermano. Es decir, a cargo hasta ese momento, hasta que el chico alcanza la adultez, es muy probable que hayan sido estas mujeres las que hayan quedado, porque solía ocurrir eso en este antiguo Irak, en la zona de Babilonia. No era raro que una viuda se hiciera cargo de la administración del patrimonio familiar si todavía tenía hijos, digamos, menores, ¿no? Cuando el varón, sobre todo si hay hijos varones, crece y puede hacerse cargo, pasar a ser, digamos, así como un nuevo patriarca en la familia, pues se hace frente a la administración de la unidad doméstica y la madre da un paso al costado. Eso es lo que aparentemente podría estar pasando acá, ¿no? Lo que no se dice es que el gran problema es ese, el usufructo de la tierra. No es lo mismo para los hermanos de ese señor que ya falleció, hacerse cargo ellos, que tener a cargo a Ninurta Rahim Serim, que sería el heredero directo, salvo que alguien diga que no lo es. Por eso es muy importante el tema de los testigos. La que cubrió toda esa posibilidad y se preservó al heredero, a su nieto, que es de esta señora Jabanatum, la abuela, ¿no? Que avisó a Luga el pastor, a Singamil el juez. Pero es una acusación muy seria, ¿no? Que alguien aparezca, ¿no? Los tíos en este caso, y diga, no sos hijo de nuestro hermano. Entonces, eso que es muy grave, donde se dirime en la puerta de la ciudad, que es el ámbito público por excelencia, ¿no? Allí, ¿no? Al pie de la muralla, en la puerta de la ciudad, se coloca, dice aquí, un emblema, una especie de estandarte que marca la solemnidad de lo que se va a discutir ahí. Seguramente hay jueces, probablemente patriarcas. La asamblea, como dice por aquí, se ordenó que se colocara el emblema y que se reuniera la asamblea. La asamblea tiene que ver con esta situación de la reunión de los patriarcas, los hombres importantes, que estén ahí disponibles, que se sienten a escuchar qué pasa con este caso. Y lo primero que se espera es que haya testigos a favor y en contra. ¿Es el hijo de aquel Enlilbani fallecido? ¿No? Y fue protegida su mamá por la abuela, o su abuela por el que está reclamando, ¿no? O no lo es, como dicen los tíos, que están sospechando de la identidad de este personaje, ¿no? Entonces se invita a todos los testigos y se va nombrando
con todos sus nombres acadios, a aquellos que pasan y de distintas maneras, pero más o menos es lo mismo lo que dicen, ¿no? Cuando Nilvani dejó a Ninurta Rahim Serim, su hijo, dentro de sin nada su esposa, Jabanatum la protegió, él es ciertamente la progenie de Nilvani, es decir, acá hay testigos que dicen, no, no, él es el hijo de ese hombre que había fallecido mientras su madre estaba esperándolo, lo tenía en el vientre, ¿no? Este es el chico, nosotros sabemos, ahora es un hombre, aparece incluso una sacerdotisa que reitera, ¿no? Y da más detalles. La suegra notificó a Luga el pastor y a Singamir el juez, y ellos enviaron un soldado. La partera de Jabanatum la ayudó en el parto, es decir, hay testigos que siguen agregando detalles, ¿no? Hasta que dio a luz, la guardaron, la cuidaron. Sabemos que Ninurta Rahim Serim es la progenie de Nilvani, ¿no? Y otros testigos afirman lo mismo. Jabanatum llevó a una partera, a un soldado, y a Luga el pastor, y a Singamir el juez, es decir, todos los testimonios son coincidentes. La fuente es muy larga y ustedes van a ver muchos puntos suspensivos, que justamente hay partes que están omitidas o que están rotas, entonces el traductor deja los puntos suspensivos. Pero todo lleva a esta situación de reconocer al que había sido nombrado en primer término, ¿no? Este Ninurta Rahim Serim, que dice, mis tíos están dudando de mi identidad, yo tengo todos estos testigos, de que yo soy hijo de mi padre fallecido, que mi abuela se ocupó de conseguir todos estos testigos y cómo se hicieron todas las cosas. Cuantos más testigos haya, mejor, ¿no? Si ustedes se fijan en la fuente de arriba, que la trabajamos en alguna de las grabaciones, la mencionamos, en la 5.2, texto, contrato de adopción, hay 18 testigos, ¿no? De quiénes son los adoptantes y quién es el adoptado. Y ahí también habíamos visto que lo que puede haber de por medio también es el castigo quitándole el usufructo de la tierra a esos nuevos padres si es que en algún momento reniegan de ese hijo adoptado. Y fíjense qué importante que es la tierra y cómo puede ser reasignada como una forma de castigo, ¿no? A la vez la importancia que tiene la adopción. No se puede renegar de un hijo. No es un hijo de la carne, es un hijo adoptado, pero tiene exactamente el mismo valor, los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, en el caso del pleito sobre paternidad, lo que hay de discusión en el trasfondo es quién va a controlar el patrimonio familiar, específicamente la tierra, porque viven de sus frutos, ¿no? Esto es ver el aspecto económico, que lo vamos a volver a ver ahora en la unidad 3, unido al aspecto de las relaciones de parentesco, de cómo está conformada la comunidad, quién tiene la capacidad y la obligación de ocuparse del sustento, de administrar una unidad doméstica, tiene que ser alguien que pertenece a ella. Los tíos pertenecen por parentesco, pero hay un hijo acá, y es un primogénito, un varón, que puede perfectamente ser quien administre esa unidad doméstica, siempre y cuando se acepte que es hijo, que es el descendiente directo del hombre fallecido. Y como ustedes vieron, bueno, está la duda, es decir, acá hay un interés, un conflicto muy personal por parte de estos tíos, pero termina resolviéndose de esta manera pública en la puerta de la ciudad, que como les digo, en estas ciudades orientales es el ámbito de lo público por excelencia, ¿no? Al pie de la muralla es la zona donde se hacen los intercambios, donde todo el mundo ve quién entra y quién sale, ¿no? Esto es parte del paisaje urbano. Y acá, bueno, como es un momento solemne y hay que determinar la identidad de una persona, hay que corroborar, hay que presentar a los testigos, también hay un elemento ritual, ¿no? Está el aspecto económico, está el aspecto del parentesco, que tiene digamos, la organización política de la unidad doméstica, y está el aspecto ritual, todo unido, ¿no? En un mismo episodio, que es resolver un pleito de paternidad. Ese aspecto ritual es colocar una señal, ¿no? Un emblema, como dice acá, una especie de estandarte, seguramente algo así, en el muro de la ciudad, y al pie de ese símbolo es que se va a dar esta reunión con la presentación de todos los testigos y esta asamblea de ancianos que finalmente va a corroborar
lo que esos testigos dicen, y van a resolver el pleito de paternidad a favor de este muchacho que se presenta a pedir justicia porque sus tíos están dudando de él. Bueno, esto era un poco para cerrar algo que había quedado inconcluso de esta unidad 2, y después vamos a ir entonces a la presentación de lo que corresponde a la 3, con unos textos que están en la 2, pero que hacen como un puente con la unidad 3.